José de San Martín el Libertador nace en Yapeyú. Yapeyú es una palabra guaraní que significa fruto llegado a tiempo. San Martín llegó a tiempo. Era hijo de Juan de San Martín, un militar español que había sido nombrado teniente gobernador de Yapeyú, una aldea jesuita, donde estaba precisamente la jefatura de los jesuitas en toda esa región. José de San Martín sanamente quiere superar, tiene adentro, por la propia evolución en Dios, la necesidad de superar a su padre, ¿sí? Que es el antecedente profesional militar de él en su familia. Dios le dice a Abraham: abandoná la tierra de tus parientes, dejá la casa de tu padre y andá a la tierra que yo te mostraré. Por propia evolución en Dios, José de San Martín tiene la tendencia sana a superar a su padre. Sus dos hermanos y él, había también una hermana mujer, los tres hermanos hijos de Juan de San Martín fueron militares. San Martín, José de San Martín el Libertador, tenía la tendencia a superar el modelo, el nivel de conciencia de su padre. Por eso, primero hace algo que sus hermanos no. Se rebela a la autoridad colonialista español y se pone del lado de la patria, mientras que los dos hermanos varones de San Martín, militares como su padre, permanecieron en las filas del ejército español. San Martín es el único que se pone del lado de la patria. Y hay otro detalle. José de San Martín era el hijo predilecto de su madre. Eso está claramente expuesto por ella en una de sus cartas. José de San Martín sostiene su rebeldía en contradicción con la posición de su padre, que continúan sus dos hermanos, sostiene su rebeldía en términos de patriotismo político, en términos de libertador continental americano, sostenido por el afecto de la predilección de su madre en relación a él. José de San Martín había llegado a América siendo ya a los 30 años un militar experimentado y condecorado por su capacidad y por su valor en el campo de batalla. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es la capacidad experimentada, profesional de José de San Martín que lo pone a la altura de cumplir un desafío propio en él, que tiene que ver con esta posta que recibe de su padre Juan de San Martín, que es superar la campaña más famosa de la historia militar hasta entonces, que él como otros militares profesionales aprendían y estudiaban, que era el cruce de los Alpes por Aníbal, el jefe de Cartago en su guerra contra Roma, y San Martín. Por eso hay que observar lo que le escribe. Hemos cruzado las cordilleras más altas, dice José de San Martín en su correspondencia. ¿Por qué? Porque los Alpes tienen la altura máxima está en el Monte Blanco, 4.810 metros de altura, pero los Andes son mucho más altos, mucho más elevados que los Alpes, y José de San Martín en el cruce de los Andes enfrenta su desafío profesional tomando la posta de su padre, supera a su padre y supera a Aníbal, el jefe cartaginés, al cruzar la cordillera de los Andes con un ejército. Ahí está el origen profesional, militar, personal, familiar del cruce de los Andes en José de San Martín. Una idea propia de él en el contexto de las circunstancias de la guerra que se estaban dando, porque nos obligaba a la guerra, la resistencia española feroz que hacían los ejércitos colonialistas a la altura de Salta, Jujuy y Charcas en el Alto Perú, nos obligó inevitablemente a realizar una empresa como el cruce de los Andes, para lo cual José de San Martín, nacido en Yapeyú, llega a tiempo. Nadie en 1799, en 1800, 10, 12 años antes, podría haber pensado en cruzar la cordillera de los Andes en campaña militar por el simple hecho de que no era necesario ni se sabía que iba a ser necesario. Solo se supo por experiencia, una cuestión empírica, que iba a ser necesario, inevitable, cruzar la cordillera de los Andes con un ejército cuando desde 1810 hasta 1814 no lograba el ejército del norte atravesar la zona del Alto Perú en dirección a Lima.